Y como siempre les digo a mis alumnos, es muy difícil manejar prehospitalario en ustedes, que en realidad su función es aprender a hacer atención avanzada del trabajo. Es totalmente difícil. Entonces lo que hacemos básicamente en este tiempo, lo que vamos a hacer es tratar de poder hacerles un recuerdo sobre el manejo del PHTLS, pero también los recuerdos sobre los primeros auxilios. Va a ser bastante rápido, les voy a dar libros de referencia para que ustedes puedan ver. Y generalmente vamos a tratar de hacer, son 4 clases que tenemos para 5 temas. La verdad yo creo que nos vamos a extender hasta el jueves. Voy a hablar con el doctor Rajera para que nos deje un tiempito más. ¿Ya? Bueno, fíjense, respecto a esto, para que me puedan escuchar porque tengo una voz bajita. Vamos a hablar primero sobre el transporte. Fíjense, transporte de pacientes, no se preocupen, les voy a pasar las diapositivas. No soy malo. ¿Ya? Se los voy a pasar. Entonces, fíjense, en cuanto a los transportes, hoy día vamos a hablar sobre solo transportes y manejo inicial, lo que significa el PHTLS. El transporte, lo más importante son 2 elementos, un transporte primario y un secundario. El primario en general, desde el lugar donde ocurre el evento, o sea, si tú te accidentaste aquí hasta llegar al hospital, es un tipo de transporte, ¿sí? Y el secundario es de las instituciones hacia el domicilio de los pacientes, o sea, cuando ya los liberas de la patología aguda que hayan tenido. Un poquito está muy alto, ¿no? Tal vez un poquito ahorita ponle no muy alto. No, aquí está bien. Bajando nomás. A ver. Esto está. Sí. Ahí está bien. Está gusto. Ya. Está bueno. Entonces, antes de la movilización de un accidente, hay que considerar muchos elementos dentro de estos. ¿Ya? Nunca se mueve a un herido cuando soy un auxiliador. Esto es un principio básico de primeros auxilios, ni siquiera del PHTLS. ¿Por qué? Porque una persona con lo que llamamos peso muerto, un peso muerto, por ejemplo, es un quintal de azúcar. ¿Alguien ha tratado de levantar un quintal de azúcar? Es bastante complejo, ¿verdad? Se tuerce el quintal por todo lado, los chuños vas a caer. Lo mismo ocurre con un paciente, ¿verdad? Entonces, no es lo ideal, ¿no? Generalmente hay que esperar la ayuda de otras personas para poder hacer movilizaciones. Al menos se precisarán 2 auxiliadores, eso sí. El herido hay que moverlo como si fuera un bloque rígido. Siempre son principios de transporte. Por eso se han inventado las tablas rígidas largas, las tablas rígidas cortas, las tablas espinales, ¿verdad? Esa es la razón. Porque hay que moverlo como si fuera lo que decían antes, ¿no? Les tipaban las bobitas como un tronco. Igualito. Es el mismo principio cuando transportes. Porque de antemano, incluso en las tablas espinales largas, tú los estabilizas, le decías un día a los alumnos, tú los estabilizas bien, si no los fijas, seguro que los van a hacer caer. En vez de tener un accidentado, van a tener un sobreaccidentado porque lo van a lastimar, ¿sí? Bueno, estas son claves que normalmente la TLS te menciona, que son claves rojas, claves verdes, claves amarillas, que son básicamente la priorización de algunas patologías, ¿sí? Por ejemplo, el dolor preconcebito no es una patología desde el punto de vista trauma, pero sí es una de alto riesgo que tiene que ser movilizado rápidamente, ¿sí? Caídas de altura, ¿sí? Bueno, las caídas de altura dependen del tamaño, después de altura, después de la persona, depende de la edad del paciente, ¿sí? Eso sigue siendo algo que van a tener en cuenta. No es lo mismo caerse del 8º piso, que ya no vas a hacer nada, ¿verdad? Normalmente está como un huevo de abajo,
¿sí? O caerse del segundo piso, que todavía tienes opciones de poder movilizar. Convulsiones, especialmente en pediatría, pacientes hay que determinar cómo evolucionan los pacientes, ¿sí? Heridas de armas de fuego, armas blancas son de criterio de transferencia prioritaria, intoxicación, especialmente en niños, pacientes en coma, inconscientes, intentos de suicidio. Este último sí lo ponen como claves rojas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el suicida quiere morirse, ¿no? Si ustedes lo salvan, ¿qué creen que van a hacer? Se va a querer matar otra vez. Entonces, ¿y quién va a ser el responsable? El transportador, por si acaso. A veces no hablamos mucho cuando hablamos de patologías, como en medicina, que hay alta responsabilidad jurídica para los médicos, estudiantes, que son rescatistas. Sí, hay responsabilidad, ¿ya? Estas son otras claves, ¿sí? Accidente de inmersión, envenenamientos, paro electrocución. Esto sí es, ustedes tienen que ver que la electrocución, la electrocución normalmente son entidades que son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no solamente pueden morir en el lugar del accidente, pero si no mueren, pueden morir en el transcurso. Realmente se desencadenan con patologías del ritmo cardíaco, especialmente fibrilaciones ventriculares, y no olviden que son quemaduras de tercera edad. Mucha gente piensa, le entró por la mano, ¿verdad? Y ves el pie está lleno de ves como la pistola de 9 milímetros, entra un chiquitito y sale un montón. Igual, cianosis, son cuadros de hipoxia, TEC, víctimas para accidentes en construcción, todos estos son las claves rojas, ¿ya? ¿Puedo mover esa sillita? Claro, moverla. No quiero hacer caso. Las claves verdes, cualquier condición enumeradas en las anteriores, las amarillas en chachao, ¿no? A ver, ahí está. Estas son claves que son patologías que, por ejemplo, las crisis asmáticas, si tuvieras un paciente con un infarto y una crisis asmática, lo primero que vas a mandar es el infarto en una transferencia. ¿Sí? Esa es la razón de estas claves. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora, fíjense que en la TLS hay cosas bien bonitas en el pH. El pH TLS y la TLS son entidades que han sido diseñadas para manejo de pacientes con trauma. ¿Sí? El pH es el prehospitalario, justamente lo que estamos tratando de aprender. Y el ATLS ya es lo que haces dentro del hospital. ¿Sí? Pero igual, ambos en el prehospitalario, el triaje es uno de los elementos que van a tener que tener muy en cuenta. ¿Sí? Y siempre hay que ver que hay múltiples lesionados, desastres, guerras. Son diferentes las visiones. Los múltiples lesionados y los desastres se manejan al unísono. ¿Qué significa? La prioridad roja es al que se va a morir más rápido, ¿verdad? La verde es el que más o menos va a morir así sustantivamente. En cambio, la guerra, generalmente, el que tiene más posibilidades de vivir es el que va con una clave roja. ¿Por qué? Porque es el tipo que puede volver a pelear, ¿verdad? En cambio, los otros ya están muriendo, no tiene mucha importancia desde el punto de vista de guerra, ¿verdad? Entonces, y eso ocurre, por ejemplo, ahora en Europa está pasando, me da mucha pena, somos médicos, tenemos una idea muy general de la guerra, qué tan diferente sería que fuéramos nosotros, ¿verdad? A veces el ver de lejos estas cosas no te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, eso, aquí está, fíjense, estas son las categorías. Por si acaso está en la 12ª edición y la 11ª edición esto. ¿Sí? Todo lo que estoy mostrando, que no se asuste. ¿Sí? Realmente el rojo, como se ha dicho, inmediato. El amarillo es generalmente el paciente que puede retrasarlo un poco. ¿Sí? El verde ya es un paciente que está casi normal. ¿Sí? Y generalmente este negro le ponen al muertito, ¿verdad? Porque cuando son múltiples lesionados, pues, tú no sabes. Alguna vez yo cuando estaba trabajando un tiempo, ¿ustedes conocen el Tiraque? ¿Sí? Es por allá, por Valle Alto. Antes era lejísimo, que era una carretera de Galita, como a los Yunques. Cada vez se sacaban a Murillo, es un médico provincial ahí, y te llegaban así, en bulto, no me gusta.
y no sabías a cuál atender. Entonces, para eso sirve esta situación, para elegir a quién le puedes atender primero y a quién no. ¿Ya? Bueno, es muy importante la anamnesis en pacientes cáncer. Por eso el ATLS y el THLS te dice que deberías hacer. Hay otros mnemotécnicos, por si acaso, cuando usted lee la 12ª o la 11ª edición, hay otros mnemotécnicos. Personalmente es el más facilito, porque te permite tener un parámetro grande sobre el paciente, ¿verdad? Paciente que tenga alergias, que toma medicamentos, patologías previas, ¿verdad? Libaciones, que son básicamente lo que se echan de trago, lo que se toman y lo que se jalan, ¿verdad? Eso significa, a veces hay gente que usa bebidas descontroladas, ¿verdad? Sustancias controladas. Y el ambiente, que es muy importante. El ambiente no es lo mismo, por ejemplo, un incendio donde estés dentro del cuarto de incendio y otro incendio que estés fuera del cuarto. Eso es el ambiente, o sea, cuán expuesto estás a la causa de la lesión. Entonces, esto mínimamente ustedes tienen que preguntar al paciente, a la familia, a los que están por ahí, porque cuando vayas a un hospital van a solicitarte esto. ¿Sí? Bueno, aquí está, verde, amarillo, rojo. Si puede caminar es verde. No habla sin dificultad de desórdenes es amarillo. No respira, no hay circulación, etc. Ya es rojo. Y cuando no tiene nada de eso, es negro. Difícilmente vas a poder hacer algo, ¿no? Fíjense que dentro de la distribución de la muerte, y siempre te lo dice la TLS en todas sus ediciones, hay la famosa hora de obra, dice, ¿no? Es la hora en la cual tú puedes animarlo y lo puedes hacer en el hospital, no necesariamente en el hospital. Entonces, el hospital sería libre, pero realmente los accidentes ocurren lejos de los hospitales. Entonces, la reanimación en esa etapa es crucial. El manejo adecuado, lo que se ha dicho, de los traumatismos en las escenas, depende de la identificación precoz de las lesiones y las decisiones que se tomen en el momento, además de la historia detallada, lo que hemos hablado de amplia, y lo que permite proceder a una certeza del 95% de los casos en cuanto a su diagnóstico. Ahora, dentro de lo que significa todos los accidentes, todas las entidades, hay pues alguna cosa siempre que va a prever o va a producir una lesión. Las precolisiones hay. Las precolisiones, como por ejemplo el preámbulo de la lesión. En la precolisión, pues, generalmente pacientes que pueden estar con alcohol, drogas, enfermedades, estados mentales, puede estar loquito y miro a alguien y digo, como esa señora que atropelló, ¿verdad? En otra habitación, una ciclista, en cámara lenta la atropelló. No ha tenido, ¿qué habrá pasado? A veces puede ser estados psicológicos, o puede ser que la vista vez mejor la mata la abuela porque no va a costar muy caro, aunque ustedes no creen que esas cosas sí pasan en la vida real. Entonces, sí, hay que ver los estados mentales, ¿ya? Y siempre hay que ir a pesquisar estas conductas que pueden ustedes observar en el conjunto de una lesión. La colisión, o sea, el momento de la lesión, es muy importante. Esto estamos hablando sobre accidentes, que es hoy día lo más frecuente. Antes, la verdad, yo les podría haber dicho, ATLS es muy ambiguo, el PHTLS es muy ambiguo, ¿por qué? Porque en Cochabamba no hay mucho auto, no hay mucho moto, no hay peatones despistados. Hoy en día, todo el rato hay accidentes. Todo el rato. Pues ahí todos están los millonarios, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Por todo lado hay accidentados, fracturados. Sí. Desde que apareció el famoso seguro de SWAT, todos permiso para atropellar. Y la poscolisión realmente comienza cuando la energía absorbida por los individuos y el vehículo involucrado en el accidente empieza a hacer su efecto en las personas, ¿no? Ahora, la cinética, ¿a qué se refiere la cinética? Es al mecanismo, ¿sí? El mecanismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lesiona? Hay muchos mecanismos, ¿verdad?
en realidad puede ser con traumas de desaceleración, de proyección, de compresión, hay muchos. ¿Ya? Hay como ejemplo los impactos frontales, las lesiones generalmente son frontales. Hoy en día con los autos que ahora les obligan a ponerse, en Estados Unidos ni los de atrás no pueden estar sin cinturón. Porque allá le echas a 70 millas por hora, que son más o menos 120 kilómetros por hora, y el chequecito es bien fuerte. Entonces no les dejan. El policía que ya te cobran $100, $500 que te cobran, te ves sin cinturón, ves $500, nada de chistecito. Y entonces, a pesar de las medidas de seguridad hoy en día que los autos tienen cinturones, airbags, a veces pueden ser más lesivos que el no tener, ¿sí? Por eso hay que saber usar. Esto es cuando tú no tienes aseguradas los cinturones, especialmente las lesiones son frontales con los parabrisas, especialmente. Si se dan cuenta, cuando ustedes ven un accidente de tránsito, si estás sin cinturón, piensen siempre en qué, columna cervical. Y no obstante, a veces dicen, no, me he golpeado atrás, dicen, no, pues no me he hecho nada. Después, al día siguiente, está con un dolor de cuello, no puedo mover, ¿no? Signo de latigazo se llama, ¿no? Entonces, sí, hay que ir viendo eso, ¿ya? Los impactos frontales también pueden con elementos de los mismos autos, ¿verdad? El lesivo más para el chofer sigue siendo el volante. Los tórax inestables, cuando hablemos de tórax, de trauma de tórax, inclusive en ventilación, van a ver que son estos volantes los que producen las fracturas bilaterales, de toda la inestabilidad del tórax, ¿ya? También las lesiones de fémur, porque como no se ponen cinturones, se van hacia adelante y las rodillas ya fracturan, fémures, pelvis, etc. Son mecanismos. Y no olviden, no solamente producen lesiones óseas, sino también de ciertos tejidos. Hay algunos reportes que hay hernias diafragmáticas postraumáticas a partir de las 6 semanas de 6 están dando cuenta de que después de un accidente. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba, ¿no? Ahora, los impactos laterales no parecieran más lesivos, pero son mucho más. Fíjense, las lesiones siguen siendo laterales, hombro, cadera, tórax. ¿Sí? Sí, por eso es importante saber el mecanismo, para tú ir a hacer una pesquisa del accidentado. ¿Sí? El volcamiento. El volcamiento hoy en día, si han visto los accidentes de los rally, ¿han visto al boliviano lo que se sacó la muro el otro día en Argentina? Le ha tirado como unos 10 volteretas. Ya salió tranquilo. Entonces, ¿qué significa? Que las medidas de seguridad de esos son altamente eficientes. Entonces, por lo mínimamente, si tú estarías con tu cinturón y tendrían bolsas, probablemente no tengas muchas lesiones. ¿Sí? Pero si no, una de las cosas más graves de los volcamientos es la expulsión fuera del habitáculo. O sea, que te salgas fuera del auto. Eso produce más lesión, incluso el mismo auto los puede lesionar, los atropella, los golpea, etc. Cinturones de seguridad son una gran bendición. Antes había cinturones de seguridad que solamente eran cinturones, ¿verdad? Solo te agarraban aquí. Eso producía mucha lesión de vísceras macizas y huecas. Sí, porque contraían, ¿verdad? Y hoy en día con el movimiento del lateral más, los autos que son de carrera, si se han dado cuenta, son como aviones, ¿verdad? De ambos lados viene, de aquí en cruz. Ellos son los más efectivos. Entonces, pero esto es lo que normalmente ustedes van a encontrar. Los de adelante siempre tienen que ponerse cinturón de seguridad, ¿no? Esas son lesiones del cinturón de seguridad. A pesar de que te salva la vida, igual puede producir lesiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y algo que no mucha gente entiende. Llevan a los niños adelante, ¿no? Los cinturones de seguridad no están diseñados para los niños adelante, tienen que ir atrás. Además, hay un peligro indemne respecto a esto, que son las bolsas.
las bolsas explotan a una velocidad de 350 kilómetros. Es como si te vieras, estás corriendo aquí, te pones la puerta, así se vuelve. Entonces, y niños que no tienen todavía una formación ósea estable, se lesionan terriblemente. Entonces, por eso si van a fijarse en los autos, bajen el cubre luz, y ahí dice, no colocar niños en inglés, delante, siempre le ponen las empresas, porque sí es una cosa que no debe ser. Los impactos de motocicletas, eso ustedes tienen que saber, cuando se golpean, realmente las novias son las que vuelan más, ¿verdad? ¿Qué fue? Fíjense, las lesiones por el manubrio son las que producen más lesiones fracturadas en pelvis y fémur, ¿sí? Y no solamente, y después, por supuesto, a ser expedidos los TECs. Los que no manejan moto aquí, los que quieran manejar moto manejen, pero con casco. Con mínimo fracturita de húmero, brazo, radio tendrán, pero no van a tener un TEC. ¿Sí? Que eso es lo que más grave es. Después las lesiones con golpes laterales, ahí sí lesionan rodillas. Rodillas es lo que, se van a fijarse los motociclistas, algunos andan tiesos, ¿no? ¿Por qué? Porque las lesiones son crónicas, pues no se mejoran. A veces son diminutas, las articulaciones se rompen y empiezan a tener. Las lesiones por peatones, depende mucho del tamaño del auto, depende mucho del tamaño del peatón atropellado. Cuanto más alto, generalmente van para arriba. Cuando más chiquitos, van para abajo. ¿Sí? Y si tienes un auto alto, igual los dos se volvieron para abajo. Los golpean y los atropellan. Van a ver, es en serio ese video de la señora esa que atropelló a la ciclista, a una abuelita era. La ciclista estaba pasando en verde, la abuelita estaba bien. La señora no se fijó, le pasó un rojo. Y se la llevó la ha pasado a la bicicleta y a la abuelita. Pero así en cámara lenta, tú dices, ¿cómo no has reaccionado para frenar? ¿No? Porque al sentir el golpe tú frenas. Pues hay muchos autos que son inteligentes, tienen un sistema de protección al peatón que más o menos a los 2 metros ven pensando en una persona y frenan de golpe. Y si no estás con cinturón, te sacas la chirimoya. ¿No? Bueno, eso es lo que pasa, como se ha dicho. Ahora las lesiones por caídas. En realidad las lesiones por caídas van sobre las articulaciones, sobre la columna en especial. Depende mucho de la altura, son con compresión. Entonces, cuando tú tienes una caída, lo primero que tienes que pensar es inmovilizar esa columna y esa columna cervical y la columna total con una buena tabla rígida espina. Y así sea movilizar a los pacientes, ¿no? Los traumas penetrantes, dice, esto siempre me gusta. ¿Bien? Las mujeres apuñalan así. Con cariño. Nunca entra, ¿por qué? Porque la parrilla costal está en esta disposición. Entonces, cuando tú golpeas de este lado, siempre se traba entre dos costillas, no entra directo. Lo grave es que te apuñala un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre apuñala así, de abajo arriba. Eso es la ley, no es para todos, ¿verdad? Pero depende mucho. Entonces, siempre hay que averiguar quién te ha apuñalado, cómo te han apuñalado, dónde la lesión. A veces tú tienes una herida en el abdomen, tú dices, solo le ha lesionado algún órgano abdominal, pero no te has dado cuenta que le atravesaron de arriba abajo, entonces es una lesión torácica de los fundamentos, ¿no? Entonces, esas cosas tienes que ver. Las heridas por trauma penetrante, no es lo mismo las balas que los perdigones, por ejemplo, las balas de 22 milímetros de calibre 22 o las de 9 milímetros que son las de ornamentales. Las de 9 milímetros son las que entran un puntito y salen como una flor. Esas son, pero tienen una trayectoria recta. En cambio, las de 9 milímetros, las de baja densidad o baja velocidad, lo que hacen, entra y golpea, es como si dispararas aquí un perdigón, sube y golpea. Cuando entran a cavidades son lo peor, porque no hacen una sola lesión, lo que hacen un cernidor al intestino o al pulmón, terribles son ese tipo de cosas. Entonces las de menos energía, que son las chiquititas, tú dices, ay, me voy a disparar, voy a decir, no me va a entrar, no se quieren suicidar. Y les dan y se mueren. De veras, porque ha perforado todo el intestino, no descartas nada. Una vez me ha pasado eso.
Así llevó un señor, 32 agujeritos, una 9 milímetros, de las chiquititas. Ah, pues, ¿qué vas a hacer si está como un... Eso es solamente resección? No. Bueno, las de alta energía les he dicho. Ahora, los collares. Ustedes tienen que saber que en el transporte hay collares, ¿verdad? Lo primero, el transporte es inmovilización. Hay collares blandos, semirígidos, rígidos. Hay una mala imagen después para los collares, ¿verdad? Hay los famosos collares Minerva que dicen, ¿no? ¿Cuáles son los Minerva? Es un Minerva, por si acaso. ¿Sí? ¿Para quién estaban diseñados los Minerva? Generalmente cuando estos pacientes que tienen lesiones de la columna o sea, cérvico-torácica, para eso, son inmovilizadores crónicos que se usan. En cambio, los Filadelfia, que son estos, ¿sí? Los Filadelfia son solamente como apoyo en la columna. Pero el problema de los Filadelfia es que últimamente están haciendo este agujerito, que es para la traqueostomía, etc. Antes no tenían los Filadelfia, por eso no se usaba mucho en emergencia. Los que se usan son los Wisdom, y ahora hay un montón de nombres que van a encontrar que son parecidos a estos, que son variables. Estos son variables porque los puedes modificar, porque no es lo mismo el cuello que el cuello de ella. O sea, para inmovilizar tienes que tener una buena inmovilización desde el punto de vista de eficacia. Hay los blanditos, que son para los que tienen esguince de cuello, esas cosas que no han lesionado huesos, ¿verdad? Entonces, sí hay que saber usar. El modo de uso es este, fíjense. Siempre, especialmente estos que si ustedes tienen, vienen de diferentes colores, por si acaso, algunos, pero en la mayoría hoy en día vienen variados, que significa que los desconectas y puedes variar el tamaño, ¿sí? Y la forma de usar es, fíjense, esta es la mandíbula, ¿verdad? Y este es el trapecio. Esta es la manera de medir, 1 o 2, o sea, tiene que estar rectito al mentón, tu línea. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, ¿sí? Y según eso tú modificas tu collar cervical. Estas son las tablas cortas espinales. Estas generalmente son para explicaciones en habitáculos, generalmente autos, o lugares donde estabas sentado, etc. Cuando hay posibilidad de lesiones de columna. Y tú tienes que sacarlo, mejor lo explicas inmovilizando columna cervical y columna, y después retiras tranquilamente al paciente a una tabla de gira larga, ¿no? Estricto, a ver si jala. Ah, no es de aquí. Ahí vamos a escuchar eso. Esto es una imagen, a mí me gusta siempre poner, no cambio nada de los videos, porque alguien se ha pasado el trabajo de hacerlo. Estos son los españoles que hacen. Fíjense. Está midiendo, fíjense. 1. Puedes hacer de atrás o adelante, no hay problema. Es una forma de que cuando está tirado atrás. Fíjense. Estos son los variables. Lo que voy a utilizar es, desde la base, voy a colocar mi dedo y la marca la voy a ajustar a un dedo de distancia. Recordad siempre mirar con las instrucciones de vuestros materiales. 2 personas, una sujetando la cabeza y otra colocando el peine, que esté colocada. Vean bien cómo son los collares. Hoy en día estos son los de emergencia, los iniciales, los tipos de lengüeta. ¿Por qué? Porque son más fáciles de colocar. La parte anterior, de forma que la marca que tengo central quede sobre la nariz, la barbilla y el esternón, formando una línea recta. En este momento ajusto la parte posterior y compruebo que en el eje longitudinal están alineados los puntos de referencia y que en el eje transversal puedo ver que los hombros de las orejas están por encima del collarín y están a la misma distancia del collarín de los dos. Por lo tanto está alineado. ¿Se dan cuenta? Este collar cervical tiene un orificio grande aquí adelante. Esos son los de emergencia. ¿Por qué? No solamente te sirve por si vas a hacer una psicopedotomía, una traqueostomía, etc. También te va a servir para, ¿qué vas a buscar ahí? Pulsos. Te sirve para eso. ¿Ya? Vale.
Estos son los fijadores antiguos antes que eran los mineros. Es una imagen antigüita. Eso alcanzó. Ahí está. El manejo inicial en un paciente para transporte sigue siendo los elementos que ya hemos hablado. La explicación con tabla corta y la que está. Tengo dos videitos que me gusta que vayamos viéndolo. ¿Sí? Generalmente la posición es importante, ya se ha dicho, no solo uno tiene que transportar, generalmente sigue siendo dos. Es un video, a ver, es un video de cómo deberías hacer el transporte. ¿Qué video? Reproduciendo, dice que está más. Sí, está ¿Ah, está dando? Ah, aquí no está. Fíjense. Ya nos hemos pasado. Pero este manejo en bloque es importante. Esta mano tiene que cruzar, es así como están viendo, cruza y cruza. Esa es la mejor manera de poder movilizar a un paciente. Incluso hay una letra que es la E en ATLS, en la revisión primaria, que es exposición y control ambiental, ¿verdad? La exposición, esto es lo que hace, porque normalmente lo que vas a ver es adelante, ¿verdad? Y lo que no ves es atrás. Entonces, incluso en hospital tienes que hacer eso. A pesar de que estés con todo, tienes que movilizar para poder examinar. Esto que están viendo ustedes es muy importante, que es la fijación del paciente. Ustedes tienen que fijar. Hoy en día, somos tan pobres nosotros aquí en Bolivia. ¿Alguien de ustedes trabaja en San Bolí, en algún método de rescate? En el vecino no se va a hacer quedar. Bueno, fíjense, ellos son los únicos que tienen estos scratch. Vayan a la caja nacional, en caja de protección de abajo, no hay, las tablas libres son pegaditas. Entonces, y lo mismo ¿no? Ustedes cuando vayan a trabajar a algún lugar, van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un tip que les enseño. ¿Qué tienen que hacer? Comprarse un scotch de embalaje. Entonces, con el scotch de embalaje, lo escocheas el paciente. Es tan duro que no se va a soltar. Porque a veces no vas, con pititas no te sirve. Lastimosamente no sirve. ¿Ya? Sí es importante. Y son las estricaciones, cómo tienes que estricar siempre. Cuando hay accidentes de tránsito, la cabeza y el cuello tienen que estar siempre cuidados. Siempre la movilidad del cuello tiene que estar restringida, en neutro, hasta que le puedan colocar un collar cervical, ¿sí? Así como esto de aquí. Y también la colocación de collares, ¿sí? ¿A dónde está? Pero tecnología está una porqueriza. Pero se están dando cuenta cómo es el manejo en estos pacientes, ¿verdad? Estas son las explicaciones que se hacen con tabla rígida corta. ¿Ya? Fíjense, lo primero que está haciendo va a colocar el collar cervical. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es el collar que antes se usaba, que era de una, pero se fijaba atrás. El mayor problema es a las señoritas, que les encanta tener pelo largo, ¿verdad? A ver, pónganse un collar cervical con un scratch de atrás. Es bien complejo. Se pega al pelo, estás peleando y los movilizas más todavía. Entonces sí, esos son los antiguos, pero sigue habiendo por si acaso. Entonces lo más cuidadoso que tienen que hacer eso es, antes de colocar la otra pelo, o alguien tiene que levantarte el pelo, para que no se pegue. ¿Ya? Entonces, y ahora están poniendo la tabla rígida corta. Si se dan cuenta, ya fijaron la columna cervical, ahora está poniendo la tabla rígida corta. La tabla rígida corta lo que te permite es desde el sacro
hasta a la columna cervical, te inmoviliza. Entonces, de esa manera te va a ayudar a poder fijar muy bien el paciente. Y a partir de esto, fíjense cómo lo fijan, es como una momia. Siempre yo les digo de los huevos antes que les tipaba, con ese tipo, ¿no? Así como un palito, alguna vez han visto en el campo, así como un palito. Igualito se tiene que hacer, así ayuda a los pacientes. Mentira, no ayudan así, están botados, tienen que hacerse ayuda, ¿no? Pero, fíjense, igual, muy pocos lugares tienen tabla rígida corta, el SAT lo tiene. Y verdaderamente tiene con todos estos chupitos que son los scratch, que son fundamentales. No solo es necesaria la tabla rígida corta, sino que tenga una adecuada sujeción. Si tú no sujetas a un paciente, ¿quién juega fútbol? ¿Alguien ha jugado fútbol profesional? Bueno, fíjense que cuando te sacan en la camilla te botan a veces al piso. ¿Lo ven? Porque los 4 que están llevando, uno tiene menos fuerza y se hace ganar. Ese es el peso muerto que les come. Y no tiene que estar moviéndose el paciente, entonces para eso tiene que estar así de fijo. Fíjense cómo se fija. Está refijada y recién lo van a poner aquí, a una tabla rígida larga. Estas tablas rígidas largas son especiales, son las que se abren. ¿Sí? Pero normalmente cualquier tabla rígida te sirve. Lo pones por debajo, estiras el pie, lo jalas y así, porque ya está estabilizada la columna cervical. ¿Sí? Ahorita no hay ningún problema, lo estamos ya manejando con un bloque porque está fijada la columna cervical. Esto ocurre especialmente, no olviden, los airbags son salvavidas, pero también son lesivos, hay que tener mucho cuidado. Si tú, alguna gente, a las chicas no les gusta poner sus pies encima del torpedo, le llamamos, los cambios airbag, es peligrosísimo. Los niños pues no deberían estar ahí. ¿Por qué crees que pasa? El airbag funciona bajo presión y ese golpecito que puedes darle sobre donde está el airbag puede activar el airbag y tu pie vuela. Entonces ahí sí tienes lesiones, ¿no? Bueno, así es lo que les comentaba. Así puedes llevar también a pacientes cuando no tienes tú en primeros auxilios, no tienes una tabla rígida, larga, una espinal, no tienes, puedes llevar en estos maderas. Las inmovilizaciones, vamos a hablar un poco de inmovilizaciones cuando hablamos de primeros auxilios. Cualquier elemento te sirve de inmovilizar uno, hasta los autónomos, que son básicamente con las mismas extremidades de tu pie. La mayor frecuencia son las fracturas que tú tienes en las extremidades con las manos. Entonces te sirve el mismo tórax, las mismas extremidades para fijar. ¿Sí? Bueno, esos son los collares actuales, ¿no? Que vienen como lengüetas. Así debería fijarse los pacientes, collar, y tabla así de abajo. Así se retira, ya hemos visto en el video. ¿Viene después de esto aquí? Entonces, esta es la manera de mover. Esto no está tan bien. Siempre hay que cruzar los dos brazos porque te permite tener la sensación de lo que el otro está haciendo. ¿Sí? Y siempre el que domina y manda, el jefe, es el de arriba. Porque es el que tiene que controlar las lesiones del grupo. Lo más grave en un accidente de tránsito es que lo vuelvas cuadripléjico. Así te va a odiar y tú vas a sentirte terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado en el transporte. No mucha gente entiende cuán importante es adecuadamente ser un técnico. A veces yo trabajo en el hospital Harry William también. A veces en las maleteras de los taxis los traen al camino. No es algo que no es frecuente. Porque se asustan los atropelladores y los meten y los traen en la parte de atrás, como sea. Lo ideal sigue siendo esperar a alguien que te pueda ayudar en un adecuado transporte. Hoy en día tienen un montón de ambulancias que son de rescate. El ATD, el de la alcaldía, el SAR, el de la base aérea, incluso hay privados un montón, ¿no? ¿Sí? Esos son los tablas que son bastante útiles. Así son las tablas en nuestro país, no tienen nada de sujeciones. Por eso cuando ustedes vayan a la provincia consíguense un scotch y con el scotch la embarran y verdaderamente no van a tener ningún problema.
por lo menos hasta que llegue al lugar, ¿sí? Esta es la adecuada forma, ¿sí? Así tiene que jalarse, con son dos. Y así chipado tiene que irse el paciente, porque si no, lo van a hacer caer. Tiene que estar bien fijo, ¿sí? Bueno, ¿qué hacer con lesiones así? Ya, eso ya son lesiones de arma blanca, ¿sí? Fíjense, ven estas lesiones. Alguna vez siempre les digo a mis alumnos, los apuñalados, ¿no ve? En tórax. A veces los apuñalan y le dejan el puñal. Yo he tenido una mala experiencia con un desarmador. La esposa le apuñaló con un desarmador y hasta que yo bajé de quirófano, mi interno le retiró el coso así que se choqueó, pero una lesión en la boca. No retiren nada que esté metido en el abdomen, entonces fíjenlo bien bonito, simpático, hasta el bolsillo, pero no lo retiren, ¿ya? Sí. El casco, ahora que tienen tanto casco los accidentales, ¿no? AXA los retira, ¿sí? Son de esta manera siempre, la mayoría de los casos, excepto los que me gusta que miran las chicas, ¿verdad? Para mirarte todo simpático. ¿Sí? Les protege del TEC, pero no de las lesiones faciales, por supuesto. Estos son los oficiales. Y el problema mayor es retirarlos. Si siempre tiene una correa aquí abajo, que lo puedes cortar, no hay ningún problema. Y el retiro es de esta manera. Alguien sujeta por debajo